Buenos días, chicos. Hoy vamos a continuar con la temática que hemos estado desarrollando. Cierto, en la clase pasada estuvimos hablando del diccionario de competencias y estuvimos también desarrollando el perfil de un cargo. Hoy vamos a continuar hablando sobre el manual de funciones, ¿cierto? En el manual de funciones ya estamos hablando de recopilar la información de todos los puestos de trabajo de una organización. Listo, Erlinda, aprovechando que pues usted puede conversar e interactuar, ¿qué cree usted que nos permite o que nos facilita un manual de funciones dentro de una organización y que hace parte de la estructura organizacional? ¿Qué nos permite? Dígame. Okay, yo no tengo, en el momento que no tengo en mente. Permítame un segundo, Linda, que no le escucho muy bien. Ahora sí, señorita. Hola. Hola, señor. Sí, dígame. Un manual ¿Qué de creo que función. es un manual de funciones o para qué puede servir? ¿Qué le digo, señor? No tengo ni... Lo que se le ocurra, no es necesario de pronto que me dé un concepto elaborado. Bueno, para mí puede ser un ejemplo a mi expectativa. Yo digo que es un documento donde se establece la información y las funciones básicas de, de la organización. Sí. Hola. No me estaba escuchando. ¿Es un documento que? Yo digo que es yo digo que es o sea, el manual de funciones es el que tiene toda organización. Pero como sí, es un documento, es un documento donde se utilizan las... Espérese, no establezco bien mi idea. Se la dije y ya se me pasó. Bueno, tranquilo. Bueno, yo digo que es un documento donde se establecen y de... Ya va, señora, ahora sí, espérese. Bueno, yo Tranquilo. digo que es un documento donde donde se establecen o donde están escritas, sí, donde se escribe y se establecen funciones básicas y específicas, señor, a la relación, a la... Ay, señor, ahora sí, No se preocupe, dígamelo con sus palabras, ¿no? No de pronto busque las palabras más complejas, sino como cómo lo entiende usted. bueno, yo digo, bueno, ya va, es la información académica o experiencia, eh, es la función, información técnica o experiencia específica para, para relacionar. Ay, señor, no doy señor. Tranquila, no se preocupe. Bueno, en palabras, de pronto a nivel general, un manual de funciones es donde vamos a consignar todos los cargos que están dentro de una organización, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que el número de cargos no es igual al número de colaboradores, porque puede que en un cargo o en un área existan varias personas.
¿cierto? Un ejemplo notable de esto puede ser un cargo de ventas, ¿cierto? Porque normalmente en los cargos de ventas está el cargo de vendedor, ¿cierto? Está el proceso de ventas, pero detrás del proceso de ventas existen vendedores, pueden ser vendedores puerta a puerta, vendedores en call center, está el gerente, está el supervisor, entre otros. Entonces, vamos a la hora de crear un manual de funciones, hay que tener en cuenta que el número de cargos que están dentro de un manual de funciones no nos va a delimitar el número de personas o de colaboradores que tenemos dentro de la organización. ¿Listo? Eso es importante tenerlo claro porque poniendo aquí un ejemplo de que estemos en una auditoría y le digan a usted, pero ¿por qué usted tiene acá en el manual de funciones, por poner un ejemplo, 10 cargos, pero en su nómina usted tiene aproximadamente 20 personas? Sí, porque es que esas 20 personas están divididas en diversos cargos, ¿cierto? Hay muchas veces que los procesos contienen varias personas que son los dolientes, los que están a cargo, ¿listo? Ahora, es importante tener en cuenta que el diseño de puestos de trabajo va a ser un nexo entre la persona y la organización. ¿Por qué? Porque ahí se va a determinar ese vínculo formal y donde se le va a indicar al trabajador cuáles serán sus funciones, sus responsabilidades. Asimismo, se le va a indicar si tiene un jefe inmediato, con quién se va a relacionar dentro de la organización. Entonces, es un documento, como ya está establecido como un documento de la organización, va a permitir constituir ese vínculo formal entre las personas o colaboradores y la organización. Por eso es muy importante y la construcción del manual de funciones hace parte de la estructura organizacional, ¿cierto? Que fue el tema que iniciamos conversando. También deben tener en cuenta que las organizaciones, cómo se conciben las organizaciones o cuando hablamos de organizaciones, cómo podemos definirlas. Aquí hay dos que me parece que están muy bien definidas porque va de la mano con talento humano y es que se pueden concebir como un conjunto de puestos ocupados por personas o un conjunto de personas que se desempeñan en diferentes puestos de trabajo. Listo, por eso es tan importante y fue la actividad que yo les dejé, poder estipular, poder estructurar los perfiles de cada cargo, dejar claras las funciones, las competencias necesarias, porque eso nos va a permitir tener un buen proceso de selección, nos va a permitir tener un buen personal dentro de las organizaciones. Entonces, como su nombre lo dice, organizaciones es importante que estén bien estructuradas a la hora no solo de establecer la estrategia, sino ya de llevar a cabo cada una de las actividades para el cumplimiento de esas estrategias. El número, bueno, esto es lo que yo les estaba indicando y es que el número de puestos de una organización no significa que responda a la misma cantidad de personas. Un puesto puede tener más de un colaborador. ¿Cierto? Eso lo tenemos claro. ¿Qué otro cargo cree usted, Erlinda y Dania, si puede responder? ¿Qué otro cargo de cualquier empresa, poniendo cualquier ejemplo, puede tener en un puesto de trabajo diferentes personas? Ya habíamos puesto el ejemplo de ventas, ¿cierto? Que pueden haber muchos vendedores dentro de una organización. ¿Qué otro cargo creen ustedes que puede aplicar para esto? Otros cargos. Dígame. Ahora no. También puede ser el cargo de atención al cliente, ¿verdad? O en un call center. Son cargos que
requieren, es un solo puesto de trabajo, pero que detrás de él requiere mucho personal. De esto va a depender también el tamaño de la organización. Listo. Bueno, aquí quise hacerles, traerles, citarles este libro, que es el que estamos desarrollando en toda la guía de aprendizaje, que se llama Metodología para implantar la estrategia, que aquí siempre les dejo el link, pues el link como tal de donde lo saqué, pero está el libro para que puedan ver si lo encuentran en PDF, en internet. Entonces, nos habla de cómo es la metodología para el diseño de puestos. Hay que tener en cuenta que ya habíamos hablado que lo principal es crear la estrategia de la empresa, ¿cierto? En cuanto a estructura. Es lo más importante y aquí está el tema de la planeación. Pero también nos está hablando que para el diseño de puestos necesitamos una macroestructura y una microestructura. Cuando hablamos de macroestructura, estamos hablando del organigrama. ¿Listo? ¿Por qué es macroestructura? Porque ahí vamos a diseñar, vamos a estructurar, vamos a organizar y a plasmar toda la organización de la empresa. Listo, todos los puestos de trabajo, quienes hacen parte, pero ya con nombres propios. Entonces, la macroestructura, miren que aquí se los está mostrando, es el diseño del organigrama, objetivos y actividades de unidades organizativas. Entonces, cuando hablamos de macroestructura, hablamos de la estructuración del organigrama. Ahora, que es lo que ya estamos desarrollando, es el diseño de la microestructura. Cuando hablamos de microestructura ya nos vamos expresamente al diseño y a la descripción de cada cargo. ¿Listo? Para esto y con la construcción de cada perfil de cargo estamos construyendo el manual de funciones. ¿Listo? El manual de funciones, en pocas palabras, sería entonces la recopilación de las descripciones de cargos. Listo. Dentro de las organizaciones también existen otros procedimientos administrativos o manual de procedimientos, que este manual está enfocado un poco más ya al área de sistemas de gestión de calidad. Entonces, como estamos trabajando hoy es el tema de talento humano, nos estamos enfocando en el manual de funciones. Ya ustedes tienen una idea de cómo estructurar ese manual de funciones, que fue la tarea y la actividad que les dejé. Quisiera saber cómo les fue con la estructuración de ese perfil. Erlinda, ¿cómo les fue? ¿Le pareció complejo? De pronto, ¿qué dificultad presentó a la hora de desarrollarlo? Pues sí, señor, tuvo un poco de dificultad porque confundía muchas veces hubo confusión entre las competencias y las características en unas partes. Pero por lo demás, pues, En la construcción del estamos perfil, en- ¿cómo? dígame, ¿cómo le fue en la construcción del perfil como tal? Pues yo digo que bien, digo yo. Por eso Pues, se le hizo, pero se le complicó o le fue fácil hacerlo. al principio, pues cuando le mandé el audio, estaba un poquito enredada, pero ya después se me facilitó un poco, no del todo ya, pero sí. Bueno, por acá Dania nos dice, profe, fue una buena actividad porque nos ayuda a identificar las competencias que debe tener cada perfil laboral. Muy bien, Dania, así es. La idea de construir inicialmente ese perfil de cargos es para que tuvieran las bases de cómo empezar a estructurar ese manual de funciones. Como dice Linda, el trabajo que de pronto requiere de más concentración, de mayor estructuración, es a la hora de realizar el diccionario de competencias. ¿Por qué? Porque hay que escoger muy bien cuáles son las competencias necesarias para cada cargo y qué significa esa competencia para nuestra organización. Porque, un ejemplo, Dani escogió trabajo en equipo y Erlinda también escogió trabajo en equipo. Pero la definición de Dania de trabajo en equipo no va a ser la misma
definición de trabajo en equipo que la de Linda. ¿Por qué? Porque son dos organizaciones totalmente diferentes y se van a enfocar en las actividades económicas de cada organización para poder decir qué es trabajo en equipo, qué quiero ver yo en mi organización cuando hablo de trabajo en equipo. Asimismo, el tema de los comportamientos asociados. Los comportamientos asociados es simplemente describir qué veo yo o en una persona que desarrolla la competencia de trabajo en equipo. Por ejemplo, para mí la competencia de trabajo en equipo, un comportamiento asociado, es una persona que es empática, demuestra interés por sus compañeros, es más un listado de actividades específicas que desempeña esa persona. Listo, entonces esa es como la diferencia y bueno, ahora que Linda me lo dice, es importante como dejar eso claro, por eso es que yo les indico y les digo que es muy importante para mí que todos se conecten, porque podemos resolver dudas. Entonces, es importante este espacio de la virtualidad y no que simplemente envíen los trabajos. Entonces, la invitación es a que por favor se puedan conectar. Entonces, Linda, sí, pero ahora sí le quedó un poco más claro el tema de la definición y los comportamientos asociados. No, por el tema del COVID. O sea, que me contrataron y eso. Erlinda. Sí. Sí, me lo suspendieron y bueno, continuemos. Ahora les voy a indicar específicamente y muy puntual, como lo pueden ver en el recuadro, cuáles son los componentes para el análisis de puestos. Entonces, ya aquí vamos a hacer nuevamente, pero de manera más completa, la descripción del cargo. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder empezar a estructurar cada perfil de un cargo, ¿cierto? Y poder empezar a unirlos para crear nuestro manual de funciones. No nos vamos a enfocar en personas individuales. ¿Qué nos va a dar las bases para nosotros poder construir un buen manual de funciones? El organigrama, ¿cierto? Que es la macroestructura. Entonces, permítanme un segundo. O sea, como un contrato fijo pero como te digo, o sea, de momento como tal que nosotros tenemos en el contrato. Organigrama. Gráfica. Componentes del análisis del puesto. Identificar del puesto. Contenido del puesto. Bueno, chicos, permítanme un segundo y ya vuelvo, listo. Entonces, por lo pronto, como les estaba indicando, les voy a mostrar ahora un organigrama, les voy a presentar un organigrama para que ustedes más o menos se puedan guiar con el ejemplo de ese organigrama, cuáles serían específicamente las descripciones de cargos que vamos a establecer. ¿Listo? Permítanme un segundo y ya vuelvo. Nada, amor, los días estoy estando dormido. ¿Y tú qué? Ya terminaste de esta guardia. Pero no entramos mucho y ya mucho. Eso es lo más importante para la
Bueno, chicos, muchas gracias por la espera. Como ya les he comentado, también estoy acá en Ciencia en la parte administrativa, entonces a veces me toca resolver algunas situaciones. Bueno, continuemos. Entonces, ya hablamos de la macroestructura, ¿cierto? Les voy a mostrar un ejemplo de organigrama para que tengan una idea aproximada de cómo estructuraríamos un manual de funciones según el organigrama. Les voy a compartir aquí nuevamente la pantalla. Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla, el organigrama que les estoy presentando. Erlinda, Dania, no sé si por favor me pueden confirmar si pueden verlo. Perfecto, gracias, Dani. Entonces, como les estaba comentando, el manual de funciones lo vamos a estructurar con base en el organigrama, que es la macroestructura. Listo. Entonces, en este caso de la organización Empresa Flores S.A., aquí crearíamos una descripción de cargo para gerente general, uno para compras. Sí, bueno, en este caso está bastante simple el organigrama, pero poniendo un ejemplo de que en compras, en producción y en ventas existan varias personas, ¿cierto? De todas maneras, de acuerdo a cada rango, realizaríamos una descripción de cargo. Este ejemplo es bastante simple, pero normalmente dentro del proceso de ventas, a menos que tengamos en cuenta el tamaño de la organización, porque puede que exista una sola persona en ventas, una sola persona en producción, una sola persona en compras, pero si existen diversas personas o puestos o cargos de ventas, se tiene que desglosar, por ejemplo, un gerente de ventas, los vendedores o el vendedor, y a cada puesto también lo vamos a incluir dentro del manual de funciones, es decir, le vamos a realizar una descripción de cargo. ¿Listo? Entonces es indispensable inicialmente ya tener estructurado y organizado nuestro organigrama para así proceder a realizar el manual de funciones, ¿cierto? Entonces, el manual de funciones, como les dije anteriormente, es la recopilación de la descripción de los cargos. Ya les voy a mostrar a profundidad cómo sería entonces el formato que va a ir dentro del manual de funciones, porque ya no le vamos a incluir solo la información que tiene un perfil de cargos, sino que vamos a ir a profundidad con otra información que es indispensable que tengan en cuenta. Listo. Entonces, Erlinda ya está por aquí otra vez. Vamos a ver. Que sí, ya está por aquí, que antes la había llamado, pero no había respondido. Sí, yo estoy aquí, sino que tenía en silencio y no le había, o sea, le respondí, pero no me había dado cuenta que estaba en silencio. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ahora sí vamos a ver cuáles son los componentes para el análisis de puestos. Por favor, necesito que miren de esta información que yo les voy a socializar, de estos ítems, de estos 11 ítems que tiene la descripción del cargo ya para el manual de funciones, cuál no habíamos indicado, cuál no habíamos descrito en el perfil de cargos que hicieron en el taller. Entonces, el análisis de puestos se va a dividir en tres rangos, por decirlo así. El primero es la identificación del puesto, ¿cierto? Vamos a identificar qué procesos intervienen, vamos a darle un nombre al proceso, cuál va a ser el área de trabajo, cuál es la diferencia entre el nombre del puesto y el área de trabajo. Vamos a seguir con el ejemplo de ventas, y es que en el nombre del puesto vamos a poner que se llama vendedor puerta a puerta.
Cuando hablamos de área de trabajo, ahí sí es el área que engloba todo el proceso, que sería ventas, ¿cierto? Otro puesto diferente que puede haber en ventas puede ser agente call center de ventas. Es un puesto diferente, pero hace parte de la misma área de trabajo. Dependiendo del rango va a existir un jefe inmediato. Asimismo, dependiendo de las funciones y de la tipología del cargo, puede que esa persona o ese cargo supervise a alguien más. Cuando estamos hablando de los contactos, ya estamos hablando de personas externas o también del cliente interno con el cual tiene relaciones. Puede que tenga relaciones con proveedores, puede que tenga relaciones internas con otro cargo que está asociado a ventas, como lo puede ser compras. Entonces, miren que aquí vamos ya a especificar cuáles son las redes de apoyo y también si supervisa a alguien más. ¿Por qué? Porque, como dice su nombre, es un manual. Un manual es una guía y nos va a decir absolutamente todo lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, a quién tenemos que responder. ¿Cierto? Entonces, de esa identificación del puesto, Erlinda y Dania, ¿cuál no habíamos indicado en el perfil de cargos que habíamos desarrollado en el taller? Miren que el nombre del puesto sí lo teníamos, el área también y el jefe inmediato, pero no teníamos contactos. Muy bien. ¿A quién supervisar? Ahí teníamos, ahí describíamos, no recuerdo el nombre exacto, pero decía si tenía personas a cargo. Entonces, a quién supervisa sería, por decirlo de alguna manera, como un sinónimo de si tiene personas a cargo o no. Entonces sería solamente contactos. ¿Listo? Anteriormente, así es. Cuando estábamos hablando de la descripción del cargo para poder estipular y hacer un buen proceso de selección, no hablábamos de los contactos, pero a la hora de organizar y de estructurar el manual de funciones es indispensable que no se nos olviden estos 11 puntos. Ahora vamos con el otro ítem, contenido del puesto. Cuando ya estamos hablando de contenido del puesto, ya vamos a decir específicamente cuáles son esas actividades, cuáles son esas tareas que desarrolla el puesto de trabajo. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? La función general. Esa función general yo la tomo como el mismo objetivo o misión que habíamos hablado en el perfil de cargo, ¿cierto? Les acuerdo que ustedes tenían que indicar cuál era la misión y cuál era el objetivo. Es lo mismo que la función general u objetivo general. Pero ahora también nos piden unas funciones, actividades y tareas. Recuerden que en el formato que yo les socialicé, ahí hablábamos de responsabilidades o funciones, ¿cierto? Exactamente. Entonces, cuando hablamos de responsabilidades o funciones, nos estamos refiriendo a las actividades y las tareas que van a desarrollar. Importante, las funciones, actividades y tareas no son verbos, ¿cierto? Es una actividad concreta y específica que va a realizar la persona. Por ejemplo, un ejecutivo de ventas, por poner el nombre de un cargo y seguir con el ejemplo de las ventas. Dirigir el proceso de ventas puerta a puerta. Realizar llamadas para hacer seguimiento a posibles clientes. Son actividades específicas, no va a ser un verbo, no va a ser dirigir, no va a ser liderar, no. Es importante tener en cuenta que son funciones, son actividades que debemos describir. Entonces ustedes dirán, ¿cómo nosotros recopilamos esta información? Si es una organización que apenas está iniciando su proceso, ¿cierto? Y que talento humano que está en una posición estratégica, es un trabajo en conjunto con personas expertas en temas de ventas y que tengan experiencia en ventas para poder estructurar el manual de funciones de cada cargo. No es que talento humano se va a inventar las funciones,
si es el caso de una empresa que apenas está organizándose, no, con las personas que hacen parte del proceso o con expertos en ventas, en dirigir, si es algo académico, en académico, vamos a empezar a estructurar esas funciones, actividades y tareas. Si es una empresa que ya va andando, pero que antes no se había preocupado por tener talento humano y ya necesita conformar su proceso de talento humano, ¿qué hacemos? Nos acercamos a cada persona que está en ese cargo y le decimos, bueno, cuéntame cuál es tu día a día, cuéntame cuáles son las actividades que tú realizas. ¿Quién mejor que la persona encargada para decirles a ustedes qué actividades hacen? Y ya esas actividades que ellos les indican que hacen son las que van a relacionar, obviamente, con un lenguaje más técnico, en ese punto de funciones o actividades y tareas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo recopilamos esa información? Esa información se recopila con la observación directa o a través de entrevistas con personas que sean expertas en cada puesto o en cada área. ¿Qué más se les ocurre que se puede hacer para recopilar esta información en cuanto a funciones, actividades y tareas? Además de la observación directa y entrevistas. Es importante, chicos, que yo les doy bases, ¿cierto? Teniendo en cuenta mi experiencia y mis conocimientos, pero ustedes también deben producir nuevos conocimientos, buscar nuevas estrategias para recopilar esta información, ya sea de pronto hablar directamente con personas expertas en talento humano, guiarnos de manuales de funciones que hemos realizado, ver cuál es la estrategia de la organización, a dónde quiere llegar y así puedo estructurar yo cada función. ¿Qué quiero que cada colaborador que esté en mi empresa haga para el cumplimiento de ese objetivo? ¿Ok? Continuemos. También los indicadores de desempeño, cierto, que los indicadores de desempeño no estaban en el perfil de cargos. Chicos, es indispensable que ustedes aprendan algo y es que un jefe, un presidente, un director, un rector, la persona que está a cargo o representante legal de la organización, a él más que la conversación que usted pueda tener con él, ¿cierto? A ellos siempre van a pensar en qué, en números, en cifras, en resultados. Entonces, y no crean que es que son robots, no crean que es que no tienen corazón, sino que su labor es esa. Su labor es velar porque la organización siga en pie. Y realmente una organización como está en pie con el tema financiero. ¿Listo? Entonces, a ellos hay que hablarles con cifras, con números, con resultados, y ese es el objetivo de un indicador de desempeño. Un indicador de desempeño se estructura, ¿para qué? Para que cada persona, cada puesto de trabajo, cada proceso tenga una meta que lograr. Obviamente esas metas y esos indicadores se estructuran con base en qué? En las actividades que debe realizar. Por ejemplo, si una de las actividades en ventas que debe realizar es acercarse con el producto tienda a tienda, entonces le van a poner un indicador, le van a poner una meta que es vender ciertos productos durante este mes. Cada mes debe vender mínimo, por ejemplo, 5. Si no vende 5, no está cumpliendo el indicador, ¿cierto? Si no está cumpliendo ese indicador, lo más probable es que financieramente hablando existan de pronto resultados negativos. Entonces, lo que se ve reflejado en nosotros como colaboradores, como una función, como una actividad, para la alta dirección está reflejado financieramente. Listo. Y no solamente en ventas, también si su función es atención al cliente, si usted tiene una buena atención va a atraer clientes. Entonces, esos indicadores van a permitir medir su desempeño estableciéndole metas puntuales que debe cumplir. Entonces, es importante poder diseñar buenos indicadores. Me van a permitir otros minuticos y ya vuelvo. Listo, linda, no se vaya, estén por aquí pendiente y ya vuelvo.
No. Listo, chicas, muchas gracias por esperarme. Vamos a continuar. Listo, entonces ya estamos hablando de los indicadores de desempeño. Ahora, que son 2 puntos que no estaban anteriormente en el perfil de cargos que ya ustedes diseñaron. Ahora están las condiciones de trabajo. Cuando hablamos de condiciones de trabajo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué creen ustedes que cuando decimos condiciones de trabajo podemos estar hablando? ¿Qué creen ustedes que puede ser la condición de un trabajo? Puede ser el horario, el salario, las prestaciones. Perfecto, Dania. Bueno, entonces, cuando hablamos de condiciones de trabajo, saquemos de lado el tema de salario y prestaciones, pero sí podemos estar hablando del horario. También podemos estar hablando, va a decir algo, Erlinda, ¿sí? Sí, señor. Para mí las condiciones de trabajo más que todo es el ambiente en el cual se va a laborar, qué herramientas le entregan a la persona, cómo va a laborar, qué es lo que necesita. Porque para uno laborar en un ambiente de trabajo, hasta el lugar donde uno labora tiene que ser adecuado. Buenos colores, buen espacio, que sea un espacio iluminado, que ya. Muy bien, así es, Erlinda. Complementando el tema del horario que nos decía Dania, también es el ambiente en que se van a desarrollar. Todo el proceso que nos decía Erlinda, ya sea de pronto el tema de la iluminación, pero un punto importante en las condiciones de trabajo también es si es dentro de una oficina o van a estar en trabajo de campo. Listo, entonces es muy importante que tengan en cuenta ese ítem de condiciones del trabajo porque hay algunos puestos de trabajo que requieren de trabajo de campo y de oficina al tiempo. ¿Cómo puede que hayan trabajos que sean netamente administrativos dentro de una oficina? Entonces, en las condiciones vamos a hablar del lugar de trabajo, del espacio de trabajo y asimismo también vamos a hablar y podemos hablar de un horario. Solo que pocas veces se estipula el tema del horario, el salario y las prestaciones porque eso puede ir variando. Listo, entonces hay veces que las organizaciones dejan un poco de lado el tema del horario y el salario porque eso puede ser cambiado. Listo, lo pueden modificar. Y eso con respecto al contenido del puesto. Ahora nos vamos a las especificaciones o requisitos del ocupante. Miren lo que nos dice, aquí vamos a hablar de competencias. Es un tema que ya hemos venido desarrollando y tratando anteriormente. Entonces aquí es donde vamos a escribir los conocimientos, las habilidades, las aptitudes que se requieren y que son necesarias para poder tener un buen desempeño. ¿Cuáles son esos requisitos que tiene la organización para la persona que va a desarrollar ese cargo? ¿Listo? Aquí les tengo ya como tal el formato o el recuadro con la información que se utilizaría para poder desempeñarse y poder estructurar el manual de funciones. Entonces, ¿qué información vamos a necesitar? En donde dice unidad, la unidad es el mismo área de trabajo, que ya yo les voy a mostrar un ejemplo. Está el puesto, ya aquí lo dividimos con autoridad y relación, que es lo que hablamos de a quién reporta, a quién si supervisa a alguien y con quién coordina. Y las relaciones externas.
Hablamos de una función general que también le podemos llamar una misión o un objetivo general, y ya las funciones específicas que son actividades o tareas. ¿Listo? Los indicadores, y ya para finalizar el perfil del puesto, donde especificamos conocimientos, actitudes, habilidades y condiciones del trabajo. Les voy a proyectar, les voy a presentar aquí un ejemplo, ¿cierto? Como hemos estado hablando del tema de ventas, les voy a mostrar un ejemplo con el proceso de ventas para que ustedes puedan ver y puedan evidenciar cómo sería el diseño del puesto en el cargo de ventas. Un segundito que la estoy buscando acá en el libro, pero el libro lo tengo en línea. Que no me deja descargarlo, por eso no se los he podido enviar. Listo. Confírmeme, Linda, porfa, si puede ver el libro con el ejemplo. Dice, ejemplo de descripción de puesto con criterios de evaluación. Empresa Flores S.A. Sí. Perfecto. Entonces, miren que la unidad es el área, ¿cierto? Entonces, estamos en el área de ventas. ¿Cuál es el puesto, Erlinda? Eh, ¿Qué dice el puesto? ¿Cómo se llama? Atención al cliente. No, mire el ejemplo que le estamos mostrando acá. Gerente de venta. Exactamente, entonces, el puesto que vamos a describir específicamente es el gerente del proceso de ventas. Exacto. ¿A quién reporta? A gerencia general. Es decir, todo el proceso que él haga, los resultados que él tenga, se los debe presentar a la gerente general. Ahora, ¿a quién supervisa él? Al Supervisa al gerente de jefe. producción. Eso. ¿Quién más, Erlinda? Jefe de promoción. Aló. Ahí El gerente está. de producción. También a los clientes. Mire bien donde dice a quién supervisa. Supervisión. Aquí dice supervisa al jefe de Jefe de promoción. producción. Jefe de venta. Jefe de promoción. Coordinador del DBR. Delivery. El delivery serían como los domicilios. Ah, Entonces, es muy importante tener en cuenta que estos a quien él supervisa, a quien el gerente de ventas supervisa, jefe de promoción, de ventas y delivery, a ellos también se les debe hacer una descripción de cargos. ¿Listo? Puede que dentro del jefe de ventas hayan otros vendedores. Entonces, de ahí se van desglosando otros puestos, independiente del número de personas que haya dentro. ¿Con quién trabaja de la mano este jefe de ventas? ¿Con quién crea la estrategia? Con el jefe de producción, ahora sí. ¿Y cuáles son las relaciones externas? ¿Con quién tiene él relación por fuera de los procesos internos de la empresa? Por supuesto, con los clientes, clientes institucionales, gremio de floricultores, teniendo en cuenta que la empresa es de flores, ¿cierto? Asociación de exportadores, ministerio
de comercio, agentes de aduana, porque debe tener relación con ellos, y esto lo evidenciamos en que entre sus funciones, que ya las vamos a revisar. Función general. Erlinda, porfa, me lee la función general. Dirigir y gestionar las actividades de ventas nacionales de la institución, fortaleciendo los vínculos comerciales con clientes y distribuidores. Perfecto. Entonces, esa sería la misión, ¿verdad? De ese proceso, la misión en general, pero de esa misión se desglosan diversas actividades. Eso es lo que a nivel general nosotros podemos decir que el gerente de ventas hace, pero específicamente qué funciones tiene que hacer. Entonces, no las voy a leer todas, pero sí como para que tengan idea. Dice, elabora los presupuestos de ventas, promoción y exportaciones. Este ejemplo de funciones específicas es lo que ustedes debieron hacer en las 5 responsabilidades o funciones en el perfil del cargo que les dejé de tarea. Promociona los productos de la empresa participando en ferias de decoración a través de catálogos. Desarrolla y programa promociones, campañas de venta según fiestas comerciales y según el tipo de cliente. Entonces miren que las funciones van acorde al sector. Como es el sector de floricultores, entonces todas las funciones van encaminadas a eso. Importante el buen desarrollo de estas funciones, porque nosotros no podemos pedirle al trabajador algo que esté por fuera de este manual de funciones. Por ejemplo, resulta que, aunque bueno, ese sería el deber ser, ¿verdad? Pero muchas veces dentro de las organizaciones, no sé si de pronto alguna de ustedes trabaja, bueno, Dania que está en su trabajo, que no nos puede siempre responder, pero dentro de las organizaciones puede que exista un manual de funciones. Pero hoy en día también se ve mucho que además de las funciones ya estipuladas en el manual de funciones, hay otras funciones que debe desempeñar. Lo ideal sería que todo sea registrado en el manual de funciones, pero pues lamentablemente la realidad es otra, ¿cierto? Y yo tengo que hablarles no solamente de los conocimientos, sino cómo es también la realidad en un proceso de talento humano. ¿Listo? Ahora, para ya cerrar con este ejemplo, ¿cierto? Están los criterios de evaluación o indicadores de resultados, y es qué le van a evaluar a él, cómo van a ver su desempeño. Entonces aquí hay un ejemplo: que logre el porcentaje del presupuesto de ventas, que haya una rentabilidad por cliente, número de productos nuevos y rentabilidad de producciones, número de clientes nuevos y prospectos. Entonces, seguramente todos estos indicadores de resultados que él tiene los hace teniendo en cuenta las funciones que él desempeña. Y por último, el perfil del puesto. En cuanto a conocimientos que necesitan para un gerente de ventas, que sea administrador de empresa, con una especialidad en marketing y comercio exterior, que tenga dominio del inglés hablado y escrito, conocimientos en computación a nivel de usuario, experiencia previa de 3 años en un puesto similar. Miren que fueron muy específicos, y en conocimientos, en este caso, del manual de funciones agrupa educación, formación, experiencia, ¿cierto? Entonces, en conocimientos sería como agrupar el perfil que ya describimos y desglosamos en la descripción del cargo. ¿Listo? También actitudes, habilidades y condiciones del trabajo. En aptitudes y habilidades nos vamos a enfocar en las competencias. ¿Listo? Y las condiciones del trabajo, miren que dice: ambiente de oficina, instalaciones de la empresa, exteriores de la ciudad, viajes a provincia. Si en caso de que le toque viajar, que le toque salir por fuera, ahí se ponen las condiciones. Listo. Me pueden confirmar si de pronto ya con este ejemplo le quedó más claro cómo se hace la descripción de un puesto dentro de un manual de funciones. Pues para mí me quedó clarísimo, señor. Más claro no me lo pudo haber explicado. Perfecto.
A usted, Dania, no sé si le quedó clara la información, si pudo escucharnos. La idea de ya poderles desglosar muy bien el manual de funciones es poder complementar el trabajo inicial que hicieron en el puesto de trabajo, ¿cierto? Ustedes saben que se aprende es haciendo talleres, entonces por eso primero les puse a hacer ese perfil de cargos para poderles complementar ya la información y hablarles con más propiedad del manual de funciones, porque probablemente si yo les explicaba sin ustedes conocer el perfil de un cargo, pues iba a ser más difícil que comprendieran la información, ¿cierto? Ahora que ya terminamos con el manual de funciones, ahora nos vamos a ir a otro punto importante que es indispensable en el tema de evaluación por competencias y es la hoja de vida. Ustedes tienen su hoja de vida, ya usted realizó su hoja de vida, Linda. Yo no la, O nunca la hice, hizo. yo la hice en un tiempo, pero después ya no la hice más. O sea, no la ha utilizado. Dania Yo dice que ella sí, sí tiene su hoja de vida. yo sí la utilicé, la llevé a varias empresas y eso, pero no, o sea, como que no le puse mucho interés a hacer las prácticas. Ok, pero en temas de prácticas, o sea, usted hizo una hoja de vida, pero para prácticas. Sí, yo he hecho también hojas de vida para trabajar y eso. Sí, porque miren que hay varios tipos de hoja de vida, pero cuando hablamos de contexto laboral, cuando hablamos ya de un tema de prácticas, poniendo el ejemplo de Censa, en Censa ya tienen un formato estipulado. Listo, entonces es diferente cuando hablamos de un contexto de prácticas a un contexto de contrato laboral, porque una práctica no es un contrato laboral. Hoy yo les voy a hablar sobre la hoja de vida en un formato personal. ¿Qué contenido debe tener esa hoja de vida? Desde dos perspectivas. Desde la perspectiva que ustedes como futuros reclutadores, cuál es la importancia de esa hoja de vida y qué información van a revisar, como también ustedes que pueden ser personas que van a estar más adelante en búsqueda de empleo. Entonces es importante que tengan en cuenta esto y de aquí va a salir la actividad que van a realizar. Entonces es importante que presten atención y que empiecen a hacer una comparación de su hoja de vida con esto que les estoy explicando, a ver qué tienen que modificarle, de pronto si nunca la han hecho, cómo hacerla. Listo, entonces, para ustedes, chicas, ¿qué es una hoja de vida? Dania, si quieren nos puede escribir por el chat. Para ustedes, ¿qué vendría siendo una hoja de vida? ¿Cuál es el papel que cumple una hoja de vida? Pueden definirlo desde la perspectiva de personas que van a llevar su hoja de vida o desde la perspectiva de futuros reclutadores. Por aquí, bueno, nos está diciendo que es un documento formal, muy bien. Es un documento formal porque en pocas palabras va a ser su carta de presentación. ¿Qué dice usted, Linda? Que es una hoja de vida. Sí, señor, yo digo igual que es la, o sea, nosotros nos dijeron que es la carta de representación, lo que nos va a representar delante de la empresa, es donde se adquieren toda la información de la persona. Es el conjunto de méritos, estudios, capacidades y habilidades que tenemos. Muy bien, señorita. Entonces, es importante, por acá me están escribiendo, dice, es un documento formal en el cual se relacionan todos los conocimientos que se van obteniendo a lo largo de nuestra vida, experiencias laborales, estudios complementarios. Muy bien, señorita. Entonces, miren que la hoja de vida, nosotros ahí recopilamos la información más importante de nuestra área laboral, ¿cierto? Es nuestra carta de presentación y casi siempre, y pues ya contextualizándonos en el tema de la pandemia, es la primera impresión que podemos dar hoy, porque anteriormente
las empresas recibían las hojas de vida de manera física y nosotros nos acercamos muy bien presentados a llevar la hoja de vida. Ahora ya las empresas que hacen las piden por correo electrónico. Entonces es lo primero que van a ver de ustedes, es la primera impresión que va a tener un reclutador. Entonces, la hoja de vida es una carta de presentación del aspirante. Es lo primero que ustedes van a ver. Es la herramienta principal de búsqueda de empleo, ¿cierto? Porque es lo primero que entregamos a la hora de buscar empleo y es lo primero que un reclutador revisa para empezar a hacer un filtro de qué aspirante aplica y qué aspirante no aplica. Es la primera impresión para los reclutadores. Deberá atraer la atención del reclutador, enfatizando la personalidad y organizando la información de forma clara y concisa. Importante, chicos, que a la hora de realizar la hoja de vida, eso hable realmente de quiénes son ustedes, que sea veraz, que sea real y comprobada y comprobable la información que ustedes registran, porque ustedes se imaginan que hagan un proceso de selección, a ustedes les vaya bien y cuando vayan a verificar una información no sea falsa, no sea real, que esta sea falsa. Entonces es importante eso. También que es importante en la hoja de vida, poder escribir, poder describirnos de manera coherente, cómo redactamos. La ortografía es indispensable porque pónganse en el lugar de un reclutador. Ustedes van a contratar una secretaria y cuando les llega la hoja de vida, ustedes ven la foto, si la persona tiene foto, porque es opcional, si la persona tiene foto, ustedes dicen, ay, se ve bien presentada, puede ser una buena candidata para secretaria, pero cuando van a ver la redacción de la hoja de vida, hay incoherencias, hay mala ortografía, ¿ustedes la contratarían? No, claro que no. Pues no, porque, o sea, una secretaria debe tener buena ortografía. Está bien la presentación, claro, porque la presentación es lo que nos representa más que todo. Cómo nos vemos, cómo demuestra cómo nos vemos físicamente y a veces emocionalmente. Pero en un cargo de secretaria se necesita buena ortografía, buena fluidez verbal. Así es, entonces, miren qué tan importante y poniendo el ejemplo de una secretaria, pero hoy en día cualquier cargo debe tener un buen manejo de la ortografía y de la redacción, porque así como escriben, hablan, y así como hablan, escriben. Entonces es indispensable eso, empezar a utilizar un lenguaje más técnico, cuando empecemos a desarrollar la hoja de vida también utilizar un lenguaje técnico y por eso es importante, yo les quise dar el diccionario de competencias para que ustedes empiecen a pensar, bueno, ¿cuál de estas competencias tengo yo? ¿Qué tengo yo para ofrecer a una empresa? Y también que empiecen a conocer con nombre propio las competencias para que las empiecen a identificar en esos futuros aspirantes. Ya vamos a ir específicamente al contenido de la hoja de vida. ¿Qué debe tener una hoja de vida? Hablando de una hoja de vida en un formato personal. Ustedes, si ponen en Google, ustedes ponen plantilla de hoja de vida, les va a descargar 50, 100, 500 formatos de hoja de vida. Importante, ay, es que a mí me gusta el rosado, pero yo estudio asistente administrativo. Yo como asistente administrativo debo dar una imagen profesional, debo dar una imagen seria, o con cualquier programa administrativo, entonces hay que evitar escoger colores fuertes. Puede que a usted le guste el rosado, sí, pero el rosado en su casa. Acá es un tema diferente, ¿listo? Porque como les dije, la hoja de vida es una carta de presentación. Y eso es lo que me va a decir. Sé que a veces no debemos juzgar por la apariencia, pero en temas laborales y de hoja de vida, la primera impresión es la que cuenta. Entonces, si a mí me llega una hoja de vida con mucho texto, con colores fuertes, lo más probable es que a mí no me dé ganas de verla. Entonces, es importante que según cada perfil organicemos nuestra hoja de vida. Porque si es un perfil, por ejemplo, de un publicista,
de un diseñador gráfico, en la hoja de vida debe demostrar sus habilidades como diseñador gráfico, debe ser una hoja de vida impactante. Pero cuando hablamos de cargos un poco más administrativos, que denotan un poco más de seriedad, es indispensable saber escoger esos formatos. Que Google tenga 500 formatos con miles de colores no quiere decir que cualquiera que yo escoja es el correcto. Google les dará muchas opciones para escoger formatos de hoja de vida, pero ustedes deben escoger uno que vaya acorde a la imagen que ustedes quieren proyectar. ¿Cierto? Entonces, otra cosa es que esos formatos que descargan de Google ya les trae como la información predeterminada. Esa información ustedes pueden modificarla, ¿correcto? Teniendo en cuenta que el contenido que yo les voy a explicar acá. La hoja de vida debe tener la información que yo les estoy dando. Esta información está actualizada de lo que de pronto los reclutadores están teniendo en cuenta, porque si bien es cierto la hoja de vida es una carta de presentación, la carta de presentación no es extensa. No crean que porque yo he hecho 10.000 cursos y yo envío una hoja de vida de 20 hojas, para un reclutador ver una hoja de vida de 20 hojas es un desgaste, ¿cierto? Porque él dice, yo necesito agilidad, yo necesito escoger a las personas y si me envían una hoja de vida larga, difícil de leer, que tenga mucho texto, que tras de todo tenga un color fuerte, a mí no me dan ganas de leer y yo digo, qué pereza, mejor busco otra, que sea más fácil de leer, entendible y que vaya con información clara y concisa, ¿listo? Entonces, ¿qué debe tener? Hoy en día la foto es opcional. Si ustedes desean poner una foto, hay algunas empresas que de pronto le van a pedir una hoja de vida con foto. Si ustedes van a poner una foto, la foto puede ser, como lo dicen coloquialmente, un arma de doble filo. Puede que sea una ventaja o una desventaja. Es indispensable que la foto sea actual y que esté muy bien presentada con una camisa, no con un suéter tipo polo, sino con una camisa, su camisa bien arreglado el cuello, porque es lo primero que van a ver de usted. Y lo ideal es que lo que yo vea en esa foto sea lo que yo vea en la persona que va a llegar a mi entrevista. La información personal, van a detallar sus nombres completos. Ay, es que yo me llamo Lina del Socorro y no me gusta el Socorro. Pongan Lina del Socorro. La edad, el número de contacto, importante que sea un número que usted responda. Si de pronto por alguna razón usted tiene su número pero no siempre lo puede responder, puede poner otro número de teléfono que otra persona pueda contestar. Listo, y le pueda dar la información. Y un correo electrónico. Hoy en día es indispensable que las personas manejen correo electrónico porque casi siempre, y con todo el tema de la pandemia, ahora se están manejando las citaciones para procesos de selección a través del correo electrónico. No lo están llamando siempre. Eso es cuando ya va el proceso más avanzado, pero inicialmente todo llega a través de su correo electrónico y por eso es importante tener un correo electrónico. Asimismo, el nombre que le ponemos al correo, ¿verdad? Porque hay veces que cuando estábamos pequeños, cuando estábamos en el colegio, teníamos un correo electrónico, por ejemplo, Linita, la más bonita, y si yo quiero presentar seriedad, ustedes se imaginen que yo les diga que mi correo es ese, no va a ser tan fácil que ustedes digan como esta docente es algo serio o se van a, de pronto va a tender a la burla. Entonces es indispensable que nuestra información, nuestra presentación personal vaya acorde a lo que queremos proyectar y de la manera como queremos que las personas nos tomen en serio. Listo, el perfil profesional. Quiero que tengan en cuenta el tema del perfil profesional porque toda esta información, todo este contenido que les estoy explicando lo van a relacionar en la hoja de vida. La hoja de vida sí debe tener foto, ojo. La hoja de vida que me van a enviar en la actividad debe tener foto. ¿Listo? ¿Debe tener Ahora, qué? foto. Ah, Entonces, debe ser una foto actual, bien presentada, con una camisa.
Ahora, a la hora de desarrollar el perfil profesional que ustedes van a hacer su perfil profesional, ¿cierto? El perfil profesional debe ser breve, debe tener dentro de 5 a 7 líneas, no van a escribir, mejor dicho, una hoja completa describiéndose a usted, sino que deben ser muy breves, la buena ortografía, la redacción. ¿Qué información van a relacionar en ese perfil profesional? Su profesión o en este caso programa técnico, ¿cierto? Que está realizando. La experiencia laboral, si tiene experiencia laboral. Van a hacer la información real. Si no tienen experiencia laboral, omiten el tema de experiencia laboral. ¿En qué tipo de industria o sector labora? ¿O en qué tipo de industria o sector les gustaría laborar? Las competencias claves. ¿Cómo se describe usted? ¿En qué se destaca usted de las demás personas? ¿Qué puede aportar usted como colaborador? Listo, entonces ahí tengan en cuenta el listado de competencias que yo les di para que empiecen a ver qué competencias tienen ustedes. Es importante que a la hora de desarrollar la hoja de vida lo hagan en tercera persona. ¿Listo? No es yo soy una persona, no. Psicóloga, especialista en gestión humana, caracterizada por ser una persona tal, tal, tal. Es en tercera persona que lo deben redactar. Listo, por eso es importante que asistan a la clase porque yo les doy las indicaciones específicas. Listo, entonces, el perfil profesional debe ser breve, de 5 a 7 líneas. La profesión o programa técnico, la experiencia laboral, en qué tipo de industria o sector se han desempeñado o les gustaría desempeñarse para aquellos que aún no tienen experiencia laboral. ¿Cuáles son esas competencias que usted tiene? ¿Cómo se puede describir? ¿Qué es lo que lo destaca de los demás? ¿Por qué yo voy a escoger a Linda y no a Dani? ¿Qué puede aportarle usted a la empresa? Entonces, ese perfil profesional le va a dar un espacio a usted para decir por qué es la mejor opción, pero de una manera muy breve. ¿Listo? ¿Sí les quedó claro, Linda y Dania, cómo hacer el perfil profesional? Sí. Perfecto. Entonces recuerden, en tercera persona y deben tener en cuenta lo que ya les indico. La formación académica. En la formación académica ustedes van a describir el pregrado, el posgrado, ya sea técnico, tecnólogo, profesional, una especialización, una maestría. Todo el proceso que van a poner el título, la institución y el año de graduación. Por ejemplo, el título, psicóloga, institución, Universidad Cooperativa de Colombia, año de graduación 2016. Entonces, es importante que ustedes especifiquen esa información tanto para el pregrado como para el posgrado. Si ya ustedes son graduados de técnicos y ya hicieron su bachiller, pueden relacionar el bachiller o pueden omitir. ¿Listo? Ahora, la formación complementaria son esos seminarios, cursos o diplomados que ustedes han realizado. ¿Listo? Importante que ustedes relacionen ahí los cursos, seminarios o diplomados que vayan más acorde a su formación técnica. Listo, porque puede que yo haya hecho un curso en automaquillaje, pero resulta que yo soy secretaria. ¿De qué me sirve a mí un curso de automaquillaje como secretaria? Para el desempeño de mis funciones. Listo, entonces que los cursos, seminarios o diplomados estén y vayan acorde a su formación académica. Listo. En experiencia laboral. La experiencia laboral la van a organizar de la más reciente a la más antigua. Listo. Si actualmente están trabajando, con fecha de inicio y actual. Es importante que la sepan organizar y estructurar de la más reciente a la más antigua. Ahora, resulta que es que yo he tenido experiencia en varios sectores. Yo he tenido experiencia en el sector educativo, pero también en el sector comercial. Y a la vacante que yo voy a aplicar, la vacante es del sector comercial.
Yo voy a organizar primero la experiencia laboral en el sector comercial, ¿cierto? Que está más relacionado con la vacante a la cual voy a aplicar, pero también de la más reciente a la más antigua. Y ya después ahí sí relaciono en el otro sector. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señor. Perfecto. ¿Qué información relacionan en la experiencia laboral? El nombre de la empresa, fecha de inicio, fecha final, o si actualmente lo están realizando, el nombre del cargo específico y las responsabilidades o funciones. Es importante que las funciones las empiecen a describir, no de pronto funciones que sean un poco más operativas o que tal vez sea algo muy simple. Tienen que ir al grano de cuáles son las responsabilidades y el fuerte que usted hacía en cada cargo. Listo, que le va a permitir decir a la empresa, bueno, yo necesito a alguien que haya cumplido estas funciones. Entonces es importante y en este tema de responsabilidades y funciones no es que vamos a copiar y pegar las funciones que nos dicen en la empresa que hacemos. Ustedes van a hacer un resumen y a redactar esas funciones, no van a hacer un listado, sino que las redactan. ¿Listo? ¿Qué no se pone en la hoja de vida hoy en día? Se redacta referencias a petición del interesado, no se pone la firma, no se ponen los anexos, no se envía la hoja de vida en formato Word, la hoja de vida siempre se va a enviar en un formato PDF, porque si lo envían en Word la persona puede modificar información y asimismo tampoco deben enviar la copia de su cédula. Esa información la suministran cuando ya la empresa se la solicite para hacer un proceso de contratación u otro proceso. ¿Listo? Entonces es indispensable que tengan en cuenta qué información suministran en la hoja de vida. Porque también hay modalidades de estafas de empresas fantasmas que empiezan a pedir hojas de vida para obtener documentos de las personas. O para decirles, no, es que usted tiene que pagar el examen médico y el examen médico lo paga la empresa encargada. Listo, entonces hay que tener en cuenta que por ser un documento formal hay que saber qué información suministramos. Listo. Ella me ¿Quedó dijo que claro? no se anexa la fotocopia de la cédula. No se anexa la copia de la cédula ni tampoco el diploma de bachiller, técnico, tecnólogo, a menos que en la vacante se lo soliciten. Porque hay veces que la empresa le solicita enseguida los anexos, como hay veces que no le solicitan los anexos. Entonces hay que leer muy bien la vacante y nosotros como futuros reclutadores hay que describir bien esa vacante para saber qué necesitamos y qué nos debe enviar la persona. ¿Listo? Y la que le vamos a enviar a usted. Me la van a enviar con los ítems que les acabo de socializar. Foto, información personal, perfil profesional, formación académica, formación complementaria y experiencia laboral. ¿Listo? En el caso mío, yo no tengo todavía un técnico ni. No, porque ustedes lo van a hacer como si ya fueran técnicos en talento humano o en asistente administrativo, el programa que estén estudiando acá en Ciencia. Bueno. En lo que no van a mentir es, si no tienen experiencia laboral, no la relacionan. ¿Listo? Bueno. Pero van a hacer la hoja de vida como si ya fueran técnicos. Listo. Ahora, ese es el formato de hoja de vida personalizado, ¿cierto? Donde nosotros documentamos la información. Pero hay otro formato de hoja de vida que es el formato único. Este formato único casi siempre lo utilizan las entidades públicas, ¿cierto? Porque este formato único está estipulado bajo ciertas leyes, ¿listo? Que estipulan información necesaria para un cargo público. Entonces, les voy a compartir, les voy a mostrar cómo es el formato único de hoja de vida. ¿Alguno de ustedes ya ha realizado ese formato único de hoja de vida? ¿Lo habían visto antes? Ya lo había diligenciado antes, ¿sí? Sí.
Perfecto, entonces yo lo voy a socializar de manera general, les voy a mostrar qué información. Este formato único es un poco más sencillo, ¿cierto? Porque ya ustedes no tienen que poner, relacionar qué quieren poner en la hoja de vida, sino que ya tienen la información estipulada. ¿Listo? Entonces, formato único de hoja de vida. Importante que lean muy bien el formato para no tener errores. Entonces les dice solo primer apellido, no les pide el nombre completo. Segundo apellido o de casada, los nombres completos. Acá van a seleccionar qué tipo de documento de identificación, si es cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, cuál es el número, su sexo, qué nacionalidad tiene, si es colombiana o extranjera, si es extranjero, qué país, libreta militar. Las mujeres no tenemos libreta militar, dejamos ese espacio en blanco, ¿verdad? Lugar y fecha de nacimiento, entonces ponemos el día, el mes y el año, en qué país, en qué departamento y qué municipio. Dirección de correspondencia, entonces la dirección de su casa, dónde vive usted, en qué país, en qué departamento, en qué municipio, número de teléfono y el email. Es importante que esta hoja de vida, normalmente se diligencia a mano. Como se diligencia a mano es indispensable una letra legible, una letra entendible, con un tamaño acorde al tamaño de la hoja de vida, ¿cierto? Importante, con lapicero negro que ustedes diligencien esta hoja de vida, ¿listo? Entonces, ya ahora nos vamos a la formación académica. Lean bien esta hoja de vida para que puedan entender. Aquí dice, marque con una X el último grado aprobado. Los grados de primero a sexto de bachillerato equivalen a los grados de sexto y 11 de educación básica, secundaria y media. ¿Listo? Entonces, voy a ponerles el ejemplo conmigo. Yo, el último, en cuanto a formación básica y media, la última formación que yo hice fue hasta el 11, porque yo me gradué como bachiller. Entonces, yo voy a poner una X, porque aquí dice, marque con una X en el 11. ¿Qué título tuve yo? Bachiller académico. ¿En qué fecha de grado? ¿En qué año me gradué? ¿Qué mes y qué año? No lo van a poner aquí al lado, sino el mes y el año. Educación superior. Cuando hablamos de educación superior ya son pregrados y posgrados, que era lo que yo les decía ya en la otra hoja de vida en formato personal, se llamaba formación académica, ¿cierto? Es esta que tenemos acá como formación académica. Entonces, en educación superior dice, diligencia este punto en estricto orden cronológico. En modalidad académica escriba. Entonces, aquí les piden modalidad académica. Hay que ver si usted si es técnico, si es tecnólogo, una tecnológica especializada, universitaria, especialización, una maestría, un doctorado. Relacione al frente el número de tarjeta profesional si está provista por una ley. Por ejemplo, en psicología a mí me exigen una tarjeta profesional. Entonces, yo debería poner ahí el número de mi tarjeta profesional, ¿cierto? Ahora, especifique los idiomas diferentes al español. Si no habla ninguno, deja eso en blanco. Acá dice, relacione su experiencia laboral o de prestación de servicios en estricto orden cronológico, empezando por el actual. Pues ya le dicen, va a empezar del más actual al más reciente y empieza a describir la información. ¿Listo? Aquí tiene varias opciones para poner, tiene para poner 1, 2, 3, 4 opciones. Ay, es que yo tengo más. Y aquí le dice, si requiere adicionar más experiencia laboral, imprima nuevamente esta hoja. Por eso es que esta hoja solo la hacen de experiencia laboral, porque si tienen
más de la experiencia que le da y imprime otra hoja de vida y la anexa, listo. Y ahora tiempo total de experiencia. Aquí le dicen que recopile la información de la experiencia laboral. Entonces, si yo he trabajado en el sector público, pongo cuántos años y cuántos meses. Yo nunca he trabajado ahí, pongo NA, no aplica. Si yo trabajé en el sector privado, ¿cuánto tiempo? Si soy trabajador independiente, ¿cuánto tiempo? Y aquí va a ser la suma de la experiencia, ¿listo? Aquí, bueno, firma usted, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me encuentro dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad del orden institucional o legal para ejercer cargos. ¿Listo? Y aquí firma usted y acá es una observación del jefe de recursos humanos o de contratos dice, certifico que la información aquí suministrada ha sido constatada frente a los documentos que ha sido presentados como soporte. Esto aquí no tiene que firmarlo usted. ¿Listo? Entonces, este es el formato único de hoja de vida. Es lindo, usted me había dicho que sí lo había diligenciado anteriormente, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ahora, eso es todo con la temática que desarrollamos hoy en la tercera clase. ¿Les quedó alguna duda? ¿Tienen toda la información clara? Pues por el momento yo tengo la información clara. Sí. Perfecto. Bueno, chicas, Dania, ¿sí le quedó la información clara? Perfecto, señoritas. Entonces ya paso a explicarles cuál será la tarea. La actividad evaluativa, que ya yo se la voy a estar subiendo a Q10, es que desarrolle su hoja de vida en formato personal, con base en el contenido socializado en clase. Hoja de vida en formato personal es que ustedes van a escoger el formato de hoja de vida que deseen en cuanto a las plantillas que pueden descargar de internet, o lo pueden hacer simplemente en Word sin ninguna plantilla con colores, sino que la organizan a su manera. Y van a consignar la información que yo les dije. Recuerden que debe llevar una foto, la información personal, el perfil profesional, que voy a ser súper estricta a la hora de revisarlo, la formación académica con la información que les pido, los seminarios, cursos o diplomados, la experiencia laboral. Si no tienen experiencia laboral, no relacionen esa información. ¿Listo? Entonces necesito que, por favor, como tarea, estructuren su hoja de vida. Importante tener en cuenta las indicaciones y su programa de formación en Censa a la hora de realizar el perfil profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a hacer su hoja de vida como si ya ustedes se hubieran graduado del programa técnico que están realizando acá. Por ende, el perfil profesional debe estar orientado a ese programa. Listo. En la experiencia laboral van a poner la experiencia laboral que han tenido hasta el momento, sea relacionada o no relacionada con el programa. ¿Listo? La fecha máxima de envío de la actividad es el miércoles 18 de noviembre de 2020. ¿Listo? Miércoles 18 de noviembre. Voy a ser muy estricta con el tema de la organización de la hoja de vida, el mismo tipo de letra, el mismo tamaño, la foto, que haya buena ortografía. Por favor, todo lo van a hacer a computador, nada a mano, ¿listo? Entonces, y la van a enviar en PDF. Ya yo les voy a relacionar en la tarea en Q10 que debe enviarla en formato PDF. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda con respecto a la tarea para esta semana o ya les quedó todo claro.
Recuerden que si tienen dudas sobre cómo realizar cada ítem o cualquier duda que tengan, yo quedo atenta a través del grupo de WhatsApp o me pueden llamar o también a través de la plataforma Qdis. ¿Listo? Listo. Señor, pero una preguntita. Dígame. Yo no he hecho ninguno de los seminarios, pero como lo voy a hacer en tipo de que ya yo he terminado, pongo mis seminarios como finalizados. Sí, si quiere puede ponerlos como finalizados. Ah, bueno. Listo, entonces de todas maneras, yo les voy a compartir nuevamente qué información debe tener la hoja de vida, cuáles son los ítems para que lo tengan en cuenta. Bueno, sí. Listo. Bueno, Listo. chicas, muchísimas gracias por conectarse a la clase, por participar. Valoro mucho su esfuerzo, su compromiso y su responsabilidad. Quedo atenta a las dudas y los chicos que pues por algún motivo no se hayan podido conectar, por favor pónganse al día, escriban por el chat para yo saber que realmente están interesados. Listo. Que tengan un feliz fin de semana y que estén muy bien. Bueno, igual. Hasta luego. Igual.